Y ya tenemos comunicación con nuestros primeros invitados de esta mañana. Tenemos al señor Sebastián Bustamante y a Nancy Grisuti conectados en este momento para poder charlar de este Tendiendo Redes. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Los estamos Bien. haciendo madrugar mucho o no? Feliz día, periodista. Feliz día ayer, muy bien. A ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nancy, te vamos Y a feliz pedir... día para mi, feliz día para mi pueblo hoy que cumple 110 años, para Dudignac. Claro que sí, ahora le vamos a Sí, nombrar, Dudignac querido. Bueno, ahora le vamos a nombrar. Muy bien. Nancy, perdón, te vamos a pedir que te corras un poquito para el lado de Seba, así quedan los dos bien en plano. Por favor, Ahí está. ¿Ahí? Perfecto. Ahí está, perfecto. Regios, totales. Bueno, ¿cuál es el tema del que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy teníamos ganas de hablar de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hace 13 años que Argentina, a través de la ley 16.378, adhirió a la Convención y que luego, a través de otra ley, que es la 27044, le dio carácter constitucional. Esto quiere decir que está por encima de cualquier ley y debería cumplirse. Pero vieron, como siempre decimos nosotros, estamos llenos de leyes y no se cumplen. En realidad leyes es lo que nos sobran, pero nos falta cumplimiento. Para contarles un poco a la sociedad de qué se trata la Convención. La Convención tiene una mirada que rompe con el viejo paradigma de lo que se veía la discapacidad como salud o como modelo rehabilitador, donde se pensaba que a las personas con discapacidad había que rehabilitarlas para que encajaran, entre comillas, en la sociedad. Hoy se habla del modelo social, donde lo que creemos, los que trabajamos en discapacidad, es que los obstáculos en realidad los pone la sociedad para que las personas con discapacidad no puedan ser incorporadas con los mismos derechos que el resto de las personas. Totalmente. Así que, sí. No, quería preguntarles cuáles, qué cosas no estaban naturalizadas hasta ese momento, que después de la convención cambiaron, pero que también están en cambio permanente, ¿no? Porque como vos decías, una convención no va a cambiar en lo cotidiano la vida de la gente, pero sí va a empezar a establecer nuevas reglas y nuevos paradigmas. Sí. Correcto. Por ejemplo, la accesibilidad es una de ellas, es una temática donde la convención hace mucho hincapié. Se puede empezar a tomar en cuenta cosas que antes no se lo hacía, como las barreras arquitectónicas. Y podemos hablar de un edificio público, una vivienda, donde te encuentras con que no tenés una accesibilidad en cuestión de rampas para que las personas puedan acceder. En nuestra ciudad pasa eso, por eso que hablábamos el otro día de empezar a comenzar a hacer un trabajo de relevamiento de rampas, porque lamentablemente tenemos mucha cantidad, quedan muchas por hacer y no tienen la pendiente reglamentaria que deberían tener muchas rampas, ni siquiera el ancho. Una rampa peatonal debe tener de entre 1,20 m a 1,30 m, no puede ser inferior a eso, y su pendiente no puede superar el 10% de caída. Y si nosotros caminamos por la ciudad, nos vamos a encontrar con que hay rampas que superan esa pendiente y no tienen ese ancho. Y nos vamos a encontrar con edificios públicos que sucede lo mismo. Nosotros desde Tendiendo Redes vamos a estar armando un proyecto para poder presentarlo a la banca de ciudadanos, ya que podemos acceder a eso, donde vamos a pedir si se puede comenzar a trabajar en conjunto con los arquitectos que cuentan municipios. Más que nada para aprovechar este nuevo trabajo que se está haciendo en plazas, en espacios urbanos, donde si vamos a hacer un nuevo trabajo, hacerlo bien. Totalmente. Te puedo nombrar lugares emblemáticos como edificios públicos. O sea, tenemos una reciente inaugurada guardia del hospital que cuenta con 2 rampas de acceso principal en la calle Paraná y una en el ingreso a la propia terapia,
donde vos te vas a encontrar con 2 o 3 rampas que son absolutamente inaccesibles, no solamente para una persona con silla de ruedas, sino para un abuelo con bastón, una mujer con coche de bebé. Nos vamos a encontrar con esas cosas que son barreras arquitectónicas. Totalmente, y que no es que no están hechas, sino que una vez que se hacen, digo, hacerlas bien, porque si la intención de hacerlas está, el presupuesto para hacerlas está, a veces está bueno trabajar en conjunto con las personas que las necesitan para hacerlas bien. Tal cual. Después, otro de los puntos que toca la convención es el tema del cupo laboral, del trabajo, de la accesibilidad al trabajo en igualdad de condiciones. Que normalmente no, que no se da. La verdad que Argentina tiene el 0,98% del cupo laboral cubierto y no llega ni siquiera al piso, que es el 4%. Y en eso tenemos que trabajar muchísimo, porque tenemos lo que hablábamos la otra vez, de que ese prurito de pensar que la persona con discapacidad no puede, o que nos va a dificultar el trabajo, porque en lugar de darnos un beneficio como empleado, nos va a ser un obstáculo. Entonces hay que trabajar en eso, y la convención hace muchísimo hincapié en ese tema. Yo creo que hay que romper un poco el paradigma, porque más que nada hay que sacarle el miedo al empresario de que nos va a contratar a cualquier persona. O sea, como cualquier otra persona, las personas con discapacidad presentan su currículo y se presenta su capacidad y en qué está capacitada a hacer en ese momento. O sea, yo creo que la mayoría de los empresarios tienen miedo en eso, sobre todo cuando hay fábricas donde se trabajan con máquinas, no sé, donde hay peligro, sobre todo eso. Yo creo que los empresarios tienen mucho miedo cuando se trata de una empresa donde puede llegar a ocurrir algo que después no sepan cómo solucionar. Más que Sí, nada, sobre yo todo creo que lo que está un decíamos poco de- la vez anterior, ¿no? Esto de contratar a personas con discapacidad por el simple hecho de cumplir o dar una imagen a la empresa de inclusión, bueno, miren todos, tenemos personas con discapacidad trabajando con nosotros, pero después en la interna o se le dan tareas que tal vez son menores que cualquier otra persona o se termina, no sé, tirando a menos el trabajo de esas personas. Sí, Sí, eso pasa mucho. Siempre se les buscan puestos donde, por así decirlo, como que suene feo, donde no molestan, donde no interceden con el trabajo del resto. Y quizás esta persona tiene capacidad para hacer muchas cosas más. Me Hoy parece, por hoy, sí. lo volvemos a repetir, el único que cumple con el 4% es el municipio. Después, en ningún sitio se cumple. Después el otro tema donde también hace muchísimo hincapié es en educación. También se habla de una educación inclusiva donde todos estén en un mismo colegio, en una misma escuela, obviamente con los apoyos técnicos que corresponden. Y por ahí uno piensa que no se puede con 25 chicos y a lo mejor 2 o 3 con discapacidad, es imposible trabajar. Sin embargo, se puede y se aprende, porque hay veces que los apoyos técnicos que se le otorgan a los chicos o que se le da a los chicos con discapacidad dentro del aula sirven luego para los otros. Hay varios profesores que pueden hablar de esta temática y sé que les ha pasado y que después han tomado no sé, el estudio por video, por ejemplo, para los chicos que tenían una atención precaria y no tenían una discapacidad. Si bien acá la verdad que en el estudio no tenemos demasiadas problemáticas con el ingreso de los chicos con discapacidad a las escuelas, el tema está luego adentro de las escuelas, ¿no? De cómo se trabaja. Hoy por hoy, cada familia presentando su CUR, o sea, certificado único de discapacidad, puede exigir que se trabaje con ese chico, recuerdo, un traje a su medida con los contenidos como corresponde. No se cambian los contenidos del chico, sino que se adaptan a su capacidad. Totalmente. En ese sentido me parecía interesante, estaba leyendo un poco los puntos de la convención, esta cuestión de la importancia de la participación en las decisiones políticas, ¿no? Y decisiones que tienen que ver con
con la vida social y la vida cotidiana. Y pienso en esto de que siempre históricamente estuvimos acostumbrados a hablar por las personas con discapacidad, ¿no? Como creernos que somos su voz, digo, muchas veces puede llegar a ser así, pero muchas veces no, digo, entonces por ahí hay un montón de personas que nunca utilizaron una silla de ruedas, que no la van a utilizar, pensando cuál es la mejor rampa posible. Y lo más fácil sería consultarle en este ejemplo sencillo, ¿no? Tomando el ejemplo de la silla de ruedas, pero así con un montón de cuestiones. Ujú. Exactamente. Y creo que la convención hace hincapié, cuando vos hablas de la participación política, también hace hincapié en que las personas con discapacidad tengan acceso a los cargos políticos, porque el hecho de que estén en un cargo político también va a ir cambiando el tema de la mirada universal, ¿no? De esto de la accesibilidad universal. De hecho, nos asombra, ¿sí?, cuando un diputado o un senador o cualquier otro funcionario tiene una discapacidad y decimos, mira, fulano de tal tiene una discapacidad motriz y es ministro, ¿y por qué no? Y la verdad que acá, yo pensaba la otra vez, por ejemplo, si un día un concejal con discapacidad motriz, y ahí vamos a tocar dos temas, con discapacidad motriz es elegido el 9 de julio, ¿cómo llegaría al consejo? Claro. Pensemos, ¿de qué manera? ¿Lo llevamos en anda? Totalmente. ¿Cómo hacemos? Entonces, todos los espacios políticos están pensados para la persona sin discapacidad. No están pensados en otro, con una mirada más amplia. Y en eso es lo que hace hincapié la convención y que trata de que cambie. De hecho, gracias a la convención, hoy están votando todas las personas con discapacidad intelectual. Claro. Sí. Son esos documentos que sirven, esto también para por ahí familiares de personas con discapacidad. Siempre está bueno revisarlos, porque es esto, si bien la ley en lo cotidiano siempre cuesta mucho hacerla cumplir, sí son derechos, sí son cosas que están establecidas y que uno siempre tiene la capacidad de reclamar. Tal cual. Sí, la convención, la verdad que hace aproximadamente, no sé, unos años, que las organizaciones, bastante, 4 o 5 años al menos, que las organizaciones vienen trabajando incansablemente en que se tome en cuenta, y algunas veces se han logrado, otras veces no, pero este año, específicamente, a pesar de que van solo unos meses, se han logrado muchísimos derechos desde el ANDI no sobre por ahí derechos específicos sobre las personas con discapacidad, sino se ha hecho mucho hincapié en el cambio de paradigma o el cambio de mirada en la sociedad. Por ejemplo, ayer el ANDIS dio a conocer una disposición donde se crea el área de capacitación en perspectiva de discapacidad para bajar a todos los distritos. Y eso es muy importante. Fundamental. Porque ahí vamos a empezar también a trabajar en políticas públicas que beneficien a estas personas, ¿no? A este colectivo. Totalmente. Bueno, chicos, siempre es un placer tenerlos con nosotros y bueno, y que nos enseñen, y también esta cuestión de ir debatiéndolo, de ir charlándolo, todas las cuestiones relacionadas a la discapacidad, porque es muy importante visibilizarlas y empezar a poner en práctica todo lo que ustedes nos puedan aportar. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Y aunque a veces sonamos retirativos, vale la pena hacerlo. O sea, siempre tengamos en cuenta que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos, tienen derecho a una educación pública, a un trabajo, a tener su pareja, a tener sexo, a tener hijos, y sobre todo para los gobernantes no se olviden, como dijo Nancy recién, que las personas con discapacidad también votan.
hay que tenerlas en cuenta cada vez que se proyecta una nueva ciudad, proyectar en cuanto a también, en vivienda, en acceso, en un montón de cuestiones. Y por ahí acá, nosotros acá en 9 de julio, por ahí lo que pedimos siempre es que las personas con discapacidad se acerquen atendiendo, para que en un futuro ellos sean la voz, y que nosotros nos podamos hacer un costado y los que hablen sean ellos, porque son los que tienen, como vos dijiste recién, los que deben tener la palabra. Nada de nosotros sin nosotros es el lema, y la verdad que es lo que corresponde. Es verdad también que nos cuesta mucho el estudio que la gente con discapacidad se acerque, la mayoría que se acercan son papás con hijos con discapacidad pequeños, pero nosotros queremos también que la gente adulta con discapacidad se acerque atendiendo para que empiecen a participar. Bien, ¿cuáles son las redes y los medios para poder comunicarse con Tendiendo Redes? Repitámosla, por favor. Tenemos el Instagram, @tendiendoredes.com, creo que es. Sí. Bueno, la página de Facebook. Y después empleamos el teléfono en particular, que el mío es 1546-4072, está en el público, donde puedan llamarnos y comunicarse, serán bien recibidos, por Nancy. El mío es 2345-501103 y también es público y serán súper recontra bienvenidos, porque la verdad que los estamos esperando desde que iniciamos Tendiendo. Quiero resaltar algo antes de ir. Sí. Hablamos mucho de política. Cuando Nancy Rizzuti recibe la propuesta para asumir un puesto como de concejal, a su mismo tiempo, yo también recibí una propuesta política de la que gestionamos, pero cuando lo recibimos, lo hablamos con el grupo de Teniendo Redes a ver qué pensábamos y qué nos parecía, si aceptar o no. Y la verdad es que lo vimos como una gran posibilidad, porque era la única manera de poder acceder a un montón de cuestiones políticas en cuanto a proyectos que de otra manera no lo hubiésemos conseguido, porque no teníamos un político referente a quien llevar nuestros proyectos. Más allá de que Nancy ocupe un puesto político en un partido, básicamente todo lo que se hace desde Tendiendo Redes es política no partidaria. Nosotros trabajamos con proyectos, con ideas, con personas y no con un partido político. Totalmente, es esta cuestión de correr por ahí el foco de lo político como lo partidario, sino que es lo político como herramienta de transformación de lo que sea. Así que está buenísimo lo que hacen, siempre destacar su trabajo porque es espectacular. Y invitar a todas las personas con discapacidad, familiares obviamente también, pero las personas con discapacidad a que tengan voz en Tendiendo Redes, que los están esperando con los brazos abiertos. Así que chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Gracias a ustedes. Un abrazo.